hablar de estado epiléptico y específicamente algunas recomendaciones para cómo podemos manejar ese estado epiléptico refractario con todo lo que nos implica hablar de estado epiléptico refractario y ser estado epiléptico refractario. No tengo conflictos de interés. ¿Qué quiero que hagamos durante estos minutos para que al final tengamos una primera cosa? Es entender que el estado epiléptico es un problema de salud pública mucho más allá de ese paciente puntual que nos llega al servicio de urgencias, que nos llega a la unidad con estado epiléptico, que esto es algo mucho más grande y que abarca medidas que van más allá de las medidas puntuales para ese paciente, número uno. Número dos, y esto quizás sea un cliché porque pues lo hemos visto y lo hemos oído muchísimas veces, el tiempo del cerebro y algunas recomendaciones y algunas razones por las cuales específicamente en estado epiléptico el tiempo del cerebro, qué guías y qué recomendaciones existen, eh, y más allá de qué guías y recomendaciones existen y que tengamos en cuenta esas guías y recomendaciones, es saber al final que lo que yo tengo que tratar de hacer es ir a mi región y a mi institución y empezar a sacar una guía que aplique para mi país, para mi región, para mi hospital y para mi población, y de esta forma organizar un tratamiento. Entender también que la monitorización electroencefalográfica es fundamental para ese tipo de pacientes y asimismo conocer algunas herramientas puntuales de manejo farmacológico en estos pacientes. Eh, el estado epiléptico y la epilepsia es quizá una de las enfermedades que más estigma y que más impacto tiene. Realmente los que hemos visto convulsionar a una persona sabemos que muy pocas cosas son similares a ver convulsionar a una persona, y por eso traigo tres esquemas distintos de tres momentos históricos distintos, una renacimiento, bueno, la otra la Biblia, y esto es Marcos 9:17, donde llegan a Jesús y le dicen: maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, le tira por la tierra, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y se queda tieso. Esto es, pues probablemente para muchos de los que estamos en esto, es una descripción de algo que le está pasando a una persona que puede hacer una crisis epiléptica. Y también más interesante es la respuesta que da, y él dice: este es un espíritu malo que se puede expulsar solo mediante ayuno y oración. También para los que estamos en esto entendemos que hay una cosa importante y es el ayuno, y el ayuno sería como esa aproximación a lo que ahora conocemos como dieta cetogénica. Obviamente, pues eso es hilando muy fino históricamente, pero sí es para mostrar esto, renacimiento, este paciente con esta postura, esto en época precolombina, esta es la esposa del Inca, que mostraba que cómo tenía ese tipo de crisis, y esto es un icono ruso que también mostraba, si ustedes observan, miren la postura de la persona que está aquí poseída. Entonces, pues que realmente esto genera un impacto y genera un impacto histórico muy grande, pero más allá del impacto histórico, ¿qué es lo que vivimos nosotros en la actualidad con esto y por qué parte del primer objetivo de entender que esto es un problema de salud pública? Y es que realmente los casos por año son más o menos 60 por 100.000 habitantes, dependiendo de las poblaciones. Eso quiere decir que en una ciudad como Bogotá podemos tener perfectamente 1.200 casos por año. Es decir, es realmente un problema. Muchos de estos, la mitad de estos pacientes no tienen un diagnóstico de epilepsia, y mucho más allá de eso, una persona que no tiene diagnóstico de epilepsia puede debutar con un estado epiléptico como parte de esa primera crisis. Eh, si me voy un poco más profundo, si me voy a la unidad de cuidado intensivo, hasta el 20% de los pacientes que tienen convulsiones están en estado epiléptico, casi un 45% están en estado epiléptico refractario y hasta un 15% puede estar en estado epiléptico superrefractario. Es decir, si yo estoy en cuidado intensivo, la probabilidad de que tenga eh, convulsiones o estado epiléptico refractario o superrefractario es muy alta, y mucho más allá si a esto yo le sumo terapias extracorpóreas como ECMO, como plasmaféresis, como terapia de reemplazo renal, hasta 40, 30, 40% de estos pacientes pueden tener eso. Y obviamente en la medida que vamos avanzando en ese tipo de terapias, en la medida en que vamos siendo pacientes aún más complejos, se vuelve todavía más frecuente este tipo de complicaciones. Ahora, ¿qué les pasa a estos pacientes? ¿Cómo les va? ¿Y por qué les digo que sigue siendo un problema de salud pública? Y es que, si bien es cierto, la mortalidad en un estado convulsivo puede ser hasta el 11%, el problema es la morbilidad y las secuelas del deterioro funcional, y mucho más específicamente en niños, donde estos pacientes que tienen un estado epiléptico refractario, hasta el 62% pueden tener desenlaces neurológicos y desenlaces cognitivos muy malos, con hasta un 60% de pacientes que van a tener un deterioro cognitivo grande o un estado vegetativo persistente en un 23%, y esto va a depender del tiempo en el que
yo trate y pueda diagnosticar ese estado. Entonces, ahí va la segunda parte, más allá de un problema de salud pública, es que el tiempo es importante. ¿Y por qué el tiempo es importante? Porque en la medida que pasa el tiempo, todos los mecanismos de regulación y que van a hacer que esa descarga normal se frene, se van perdiendo. Voy teniendo más alteraciones en los neurotransmisores, voy prolongando las crisis, voy teniendo más problemas de resistencia farmacológica y más allá de eso voy a empezar a tener problemas de neuroinflamación, edema, lesión por radicales libres y junto a eso, pues no solamente en el cerebro, sino la descompensación sistémica que el tiempo hace y que todos hemos visto en pacientes que convulsionan de manera prolongada, con problemas respiratorios, con problemas hemodinámicos, con problemas de perfusión. Entonces, el tiempo es muy importante y es por eso que la importancia de la definición de la crisis convulsiva está en el tiempo. Si bien es cierto, al principio, cuando recién se empezó a hablar de convulsiones, estábamos hablando de que una crisis convulsiva que duraba más de 20, 30 minutos era un estatus. O que era un paciente que tenía dos o más crisis sin que recuperara conciencia entre ellas, pero realmente uno de los problemas es que yo no puedo esperar a tener 30 minutos para decir que ese paciente tiene una crisis convulsiva y definitivamente pues tengo que estar con una definición un poco más operativa. Y la definición operativa de esto es la de los 5 minutos. ¿Y por qué de 5 minutos? Porque es que ya se ha visto que más del 90% de las crisis que duran más de 5 minutos no se van a autolimitar. Por eso es que es ese tiempo específico de 5 minutos. ¿Y por qué solo de 5 y no desde antes? Porque la probabilidad de que antes de esto la crisis se autolimite y yo no tenga que recurrir a un tratamiento farmacológico más agresivo exista es alta, entonces pues tampoco es correr a tratar la primera crisis que uno vea, sino tomar las medidas necesarias y cuando ya estoy llegando yo al límite de los 5 minutos empezar a dar un tratamiento. ¿Qué pasa entonces si pasa ese tiempo de 5 minutos? La base del tratamiento, pues, una de las cosas que todos sabemos es que es el uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son esa base principal. ¿Y dónde van las benzodiazepinas? A este receptor GABA. ¿Qué pasa con el receptor GABA en la medida que pasa el tiempo? Voy teniendo diversos cambios, cambios inicialmente conformacionales, en los que yo cambio la estructura de ese receptor GABA. Aquí tenemos esta porción alfa del receptor GABA que se cambia por esta otra porción distinta y eso hace que vaya empezando a aparecer resistencia a las benzodiazepinas. Pero si el tiempo sigue pasando y ese receptor GABA no me hace nada en una membrana sináptica porque pues definitivamente no está cumpliendo su deber, que es inhibir esa actividad eléctrica, entonces él se va internalizando y mucho más allá de eso, él puede incluso lisarse y perderse ese receptor GABA. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, estas son las cosas que empiezan a pasar. Cambia la conformación, se internalizan, se lisan y yo pierdo la capacidad de poder lograr una zona donde pueda yo aplicar una benzodiazepina para que funcione. Entonces, el tiempo es importante desde ese punto de vista y aquí lo vemos. Aquí vemos qué pasa con una neurona en la que yo estoy marcando el receptor GABA con este marcador y veo cómo en la medida que pasa el tiempo, esa cantidad de puntitos verdes que son el marcador se van perdiendo y voy perdiendo yo la capacidad de poder tener ese receptor disponible para lograr un mejor manejo con benzodiazepinas o con el manejo, pues con el manejo habitual que el cuerpo debería hacer para frenar esa actividad epileptiforme. Entonces, el tiempo es importante y más allá de eso, pues vamos a buscar definiciones nuevas y cada vez aparecen unas definiciones distintas en la medida que nos vamos enfrentando a problemas distintos. Entonces teníamos inicialmente estado epiléptico, luego apareció estado epiléptico refractario, cuando ese estado epiléptico no funcionaba con la primera y segunda línea, luego apareció el estado epiléptico súper refractario. Entonces el estado epiléptico súper refractario es aquel que dura más de 24 horas con el tratamiento adecuado y aparecen otras cosas distintas. Entonces el paciente que tiene de la nada inicia con un estatus súper refractario, ese es el NORS, estatus epiléptico súper refractario de inicio súbito o sin una causa clara, o el FIRES, que es el paciente que viene con un cuadro infeccioso y empieza con un estado epiléptico, sin que haya tenido antecedentes previos. ¿Cuál es el problema con estas definiciones? Y uno de los problemas con estas definiciones es que son operativas. No me dicen nada de la etiología, nada de la fisiopatología, entonces es como si yo metiera todo dentro de una misma caja, un estado epiléptico porque tengo una encefalopatía, porque tengo un desorden metabólico, porque tengo una encefalitis, entonces simplemente lo estamos definiendo con términos de tiempo, pero no pensando en la etiología. Y una cosa muy importante, especialmente en el manejo del estado epiléptico refractario y superrefractario, es saber cuál puede ser esa etiología posible, porque hacia eso voy a dirigir yo mis terapias. Entonces, una cosa es un paciente que tiene un fenómeno primario, es el paciente que tiene una epilepsia primaria o una epilepsia no controlada, que suspende medicación o que no he podido controlar y que empieza a convulsionar.
Y otra cosa distinta es un fenómeno secundario, el paciente que tiene un FIRES con una infección o por una infección o por fiebre, o el paciente que tiene un evento hipóxico, o el paciente que tiene un evento isquémico, o el paciente que tiene una intoxicación. Son cosas distintas y por ende yo tengo que tratar de manejarlos de forma diferente y tengo que desde el principio tratar de enfocar a ese paciente de esa manera. Entonces, ¿qué van diciendo las guías? ¿Qué me dicen las guías? Entonces, guías, hay un problema y como ustedes se dan cuenta, las guías deberían salir más o menos cada 4 o 5 años. Están quedados y una de las cosas que hizo que nos quedáramos en guías es la pandemia frenó un poco la investigación en esto y en muchos otros campos, pero pues nuevamente hemos estado tratando de retomar algunas guías y algunos países están tratando de actualizar esas guías que tienen con base en la evidencia que ha surgido en los últimos años y créanme que tenemos muy buena evidencia de lo que ha pasado. Eh, Especialmente en los estados secundarios, en los estados inflamatorios en pacientes con COVID. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías? Y ahí empieza la otra recomendación que les digo y es, nos toca armar nuestras propias guías y no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Entonces, ¿qué dice la guía de cuál es la primera línea de elección? El lorazepam. ¿Sí? Tanto las guías de la Academia Americana de Epilepsia, de la Neurocritical Care Society, las guías españolas, las guías inglesas, las guías brasileñas, dicen la primera línea es la benzodiazepina. ¿Cuál es el problema con nosotros con benzodiazepina? No tenemos benzodiazepinas. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo un medicamento a una guía si ni siquiera lo tengo a disposición? Entonces, busque qué medicamentos tiene para tratar de establecer esa guía que va a aplicar esa institución. Segunda guía, también recomendada por las 5 principales que les pongo acá, la fosfenitoína. Y fosfenitoína tampoco lo tenemos en Colombia. Entonces, pues eso nos va diciendo, oiga, busquemos nuestros propios medicamentos para tratar de saber cuáles voy a utilizar con base en lo que tengo disponible, lo que tengo, el tipo de población que tengo y los costos también que eso me genere y la capacidad que tenga yo de manejar eso en mi servicio de urgencias o en mi unidad de cuidado intensivo. Entonces, si yo tomo en cuenta esa primera guía, voy a tener varias cosas y los primeros del minuto 0 al minuto 5, yo sé que ese paciente todavía no está en estado epiléptico, pero sé que puede tener una posibilidad de hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, documente el cuadro, clasifique muy bien qué es lo que está pasando, evalúe, haga un estudio breve y especialmente conserve las funciones vitales. Y esta parte siempre tenemos que mantenerla. ¿Por qué? Porque definitivamente, si yo no puedo frenar la actividad convulsiva, lo que sí tengo que garantizar es que el cerebro tenga los aportes metabólicos necesarios y el aporte de oxígeno y la tensión arterial necesaria para que por lo menos mantenga una buena perfusión mientras trato yo de frenar las cosas. Entonces, un buen acceso venoso, una buena oxigenación, la vía aérea. Y aparte de eso, pues buscar tratar de entender qué es lo que puede estar pasando. Ya cuando llegamos al minuto 6, definitivamente estamos ante un estado epiléptico, entonces hay que tratar de corregir la patología de base que yo ya empecé a documentar en los primeros 5 minutos. Y según las guías tengo varias opciones. Entonces la primera siempre son benzodiazepinas y ahí va que tenemos que ir a nuestro servicio de urgencias, a nuestro carrito de paro y decir, bueno, ¿qué medicamento tengo yo ampliamente disponible? Y eso es muy importante porque, pues, acuérdense que durante algún tiempo, durante la pandemia tuvimos déficit de benzodiazepinas. Entonces, saber qué benzodiazepina tenemos y esa que tenemos a mayor disponibilidad, saber qué es la que vamos a usar. Y no solamente saber qué es la que vamos a usar, sino saber cómo utilizarla, ¿sí? Entonces, lorazepam que no lo tuvimos, clonazepam lo tuvimos durante, cuando yo era residente usábamos clonazepam y era un excelente medicamento para control de crisis convulsivas, tenía una duración intermedia larga, tenía menos posibilidad de depresión respiratoria, entonces era un muy buen medicamento, pero pues ya no lo tenemos disponible, entonces tenemos clonazepam o midazolam. ¿Qué tienen ustedes en urgencias? Y ese va a ser el que vamos a empezar a utilizar. Minuto 10 a minuto 30 vamos a continuar con bolos de benzodiazepinas, y ahí tenemos entonces fosfenitoína, que no la tenemos nosotros, pero pues sí tenemos fenitoína. Esa es una buena opción, pero ya les voy a decir qué cosas pueden pasar con la fenitoína. Y de ahí en adelante podemos seguir con otra segunda opción. Ahí tenemos varias cosas distintas. Fenobarbital, ¿sí? Bolo de fenobarbital y luego un segundo bolo de fenobarbital, ácido valproico, diazepam en infusión, midazolam en infusión. Y esto quiere decir, ya usamos la primera y la segunda línea y no nos funciona, eso es un estado epiléptico refractario. ¿Sí? Ya estamos llegando a esa primera hora, es un estado epiléptico refractario, y si no, ya vamos a tener que pasar a nuevas terapias para tratar de frenar eso antes de que se vuelva un súper refractario, que va a ser lo que va a pasar después de esas 24 horas que yo trato. Y no es tan difícil llegar hasta allá. Desafortunadamente, hay cuadros severos en los que tener esa prolongación de un estado epiléptico no es tan difícil. Y durante todo el tiempo, ¿qué voy a hacer yo? Diagnóstico y tratamiento. Entonces, retomamos.
primera línea, primero, identifique qué es lo que está pasando, busque factores desencadenantes. Segundo, iniciemos una benzodiazepina. Tercero, iniciemos un medicamento de segunda línea, fenobarbital, perdón, fenitoína, ácido valproico, fenobarbital, el que yo tenga a disposición lo puedo utilizar en ese caso. ¿Y por qué lo dejo tan, trate de elegir lo que usted tiene y vamos a explicar un poquito de eso. Lo primero, entonces, acordarnos que el tiempo es importante. Y ahora, ¿qué nos dicen las recomendaciones y cuáles son las recomendaciones clave? Realmente recomendaciones clave solo tenemos una a nivel A y es que las benzodiazepinas son el medicamento de elección inicial para estabilización del paciente con estado epiléptico. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Lorazepam, si estamos por fuera de Colombia, o diazepam o midazolam si estamos en Colombia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos dicen? ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Y es que el midazolam intramuscular puede ser incluso tan efectivo como otras benzodiazepinas y esto me sirve para el manejo antes de llegar a urgencias. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene ese riesgo alto, que lo traigo en una ambulancia medicalizada y que yo sé que no puedo esperar a que pase ese montón de tiempo para tratarlo, probablemente utilizar una benzodiazepina intramuscular puede ser una buena opción, ¿sí? La otra cosa, que ya es una recomendación de expertos, es que yo puedo repetir dosis de benzodiazepinas, obviamente teniendo en cuenta que la probabilidad de tener efectos adversos va a ser más alta y la probabilidad de presión respiratoria va a ser alta, pero pues tengo que tratar de repetirlos mientras tenga ese receptor disponible. Entonces, ¿qué otra cosa nos dicen? Y es que medicamentos como la fosfenitoína o la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam, tienen una respuesta similar y ese es un nivel B de evidencia. Entonces, ahí viene ¿qué medicamento puedo usar yo? Si bien es cierto, medicamentos como la fenitoína, la fosfenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico tienen muchísimos años en el mercado y nos han servido durante muchísimo tiempo, pues son medicamentos que evidentemente están más aprobados por guías porque pues, tienen ese peso de evidencia, pero el hecho de que no tengamos nosotros no significa que no nos funcionen y la idea es que cada vez vamos construyendo más evidencia con esos manejos individuales que tenemos nosotros y que podemos hacer, ¿sí? Si no hay otros medicamentos, si hay escenarios en los que realmente no tenemos otros fármacos, el fenobarbital puede ser una buena opción como una segunda medicación. Puedo dar un segundo bolo de medicación, es decir, empiezo yo con 20 miligramos por kilo de fenitoína y yo refuerzo con otros 10 miligramos por kilo de fenitoína posteriormente si no se controla, o empiezo con 20 miligramos de fenobarbital y refuerzo con otros 20 miligramos de fenobarbital. Podemos llegar a dosis anestésica y una cosa muy importante es que si lo tengo y preferiblemente debería tenerlo, utilizar el monitoreo electroencefalográfico, que ha cambiado y que ha venido cambiando con la evidencia que tenemos. Entonces, lo que les decía, no hay una guía consenso, entonces hay algunos cambios entre ellas que son cambios locales. El uso de midazolam es tan efectivo como intramuscular es tan efectivo como las benzodiazepinas endovenosas y esa es una cosa que es muy útil en pacientes pediátricos, especialmente pacientes que tienen epilepsia previa y que cada que tienen un cuadro gripal o un cuadro febril en estado epiléptico, el midazolam oral o el midazolam intranasal, que es casi tan efectivo como el diazepam rectal. Entonces, si yo no tengo, si no tengo una vena, o si tengo el paciente lejos del servicio de urgencias con la disponibilidad de medicamentos y todo lo que tengo disponibilidad en un servicio de urgencias, pues puedo utilizar midazolam oral o midazolam intrarrectal para tratar de frenar esas descargas y evitar que el tiempo pase. El ácido valproico es tan efectivo como el fenobarbital como una segunda línea. Y hay una cosa que ha venido emergiendo poco a poco y que cada vez utilizamos mucho más es la ketamina. Y la ketamina como un medicamento de primera y de segunda opción es de gran utilidad en este tipo de pacientes y tiene una ventaja grande y es que no funciona con receptores de benzodiazepinas, entonces tiene la capacidad de frenar por una vía distinta esa descarga epileptiforme anormal. En cuanto a nuevos fármacos, cada vez tenemos una mejor evidencia con estos nuevos fármacos como el ilorazepam, como la lacosamida, como el parampanel, y tienen un menor perfil de efectos adversos, entonces puede funcionar igualmente bastante bien con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando el paciente continúa convulsionando y no lo puedo parar? Entonces hay varias cosas que yo siempre recomiendo respecto a esto y es que lo primero es que desconfíe que no sea un estado epiléptico, ¿sí? Reevalúe y repita nuevamente lo que usted viene haciendo porque algunos de los pasos pueda que no esté funcionando, no estoy dando bien la dosis, no estoy haciendo bien las mezclas, la vía de acceso no es adecuada, entonces ese tipo de cosas tenemos que buscarlas y devolvernos un poquito y parece muy obvio, pero muchas veces podemos fallar con ese tipo de cosas. La otra cosa y es que si bien en un estado epiléptico no se detectó tempranamente, es decir, ha pasado un tiempo muy prolongado y ya es muy difícil frenar eso. Otra de las cosas que nos sucede es que no priorizamos los objetivos de tratamiento, entonces no tenemos una vía aérea permeable, no tenemos un buen acceso venoso. Entonces, si yo no tengo un paciente sistémicamente
bien acoplado, pues va a ser más difícil controlar ese estado epiléptico. Y eso mismo va a que enfocamos el tratamiento de la convulsión del paciente. Entonces, busquemos posibles desencadenantes y cosas pueden estar pasando, cuáles son tus antecedentes para tratar de buscar eh, razones o formas diferentes de tratar ese paciente con ese estado epiléptico refractario. Y finalmente me quedo con que pues el paciente sí tiene, he hecho yo todo bien, he caracterizado bien el paciente, lo tengo con muy buenos accesos, lo tengo bien perfundido, lo tengo bien oxigenado, pero definitivamente no frena y es que es una patología compleja eh, con un estado epiléptico refractario y superrefractario que también nos sucede a pesar de tener todo bien hecho. ¿Sí? La primera parte, entonces, acordarse que muchos de los pacientes que tienen estado epiléptico, hasta el 50% no son estatus, entonces desconfiemos de ese paciente que tiene, que ha tenido varias hospitalizaciones parecidas, que ya ha tenido consultas por psiquiatría previas, que tiene una semiología rara, cierra los ojos, sacude la cabeza, mueve mucho la cadera. Entonces, son ese tipo de cosas que le hacen pensar a uno que de pronto es un paciente que no es un estatus epiléptico y no es infrecuente que tengamos que lleguen pacientes a estado de coma farmacológico por un pseudoestatus o un estatus epiléptico o algo que no es un estado epiléptico, ¿sí? Obviamente, pues miremos otro tipo de movimientos, movimientos distónicos, reacciones a medicamentos, movimientos anormales o pacientes que tienen movimientos que son normales como mioclonias neurales durante el sueño que podrían ser confundidos con estado epiléptico. Uno de los problemas que tenemos con la semiología en la unidad de cuidado intensivo es que la semiología es poco útil. Entonces, ¿qué cosas nos pueden ayudar? Que lo hagan con los ojos abiertos, que tenga movimientos estereotipados, que tenga relajación del esfínteres. El ictus pupilaris es esa pupila que abre y cierra, es muy difícil a veces porque en pacientes encefalopáticos puede estar ahí. Eh, la midriasis también podría, pero podría no ser, o las disautonomías. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en unidad con intensivo, es que el diagnóstico semiológico es muy poco útil. Como vemos acá, este es un paciente que está en, en monitoría electroencefalográfica. Si ustedes se dan cuenta, pues este es un electroencefalograma un poco desorganizado, pero nada de esto son descargas. Y miren clínicamente lo que sucede. Y clínicamente empieza esta paciente a tratar de mover, inmediatamente la mamá se levanta, ella hace un movimiento anormal con la mano, pero el electroencefalograma nunca cambia. Sí, el electroencefalograma siempre se mantiene eh, ir, pues realmente incluso la enfermera llega, le acomoda la cánula, ¿no? ¿Sí? Y ese tipo de cosas no son infrecuentes en nuestras unidades y no son infrecuentes en los pacientes. Ahora, si estoy pensando en estado epiléptico refractario, ¿yo qué tipo de medicamento necesito? Entonces, necesito un medicamento que tenga rápida acción, que tenga efecto sostenido, que tenga una alta eficacia, que sea fácil de usar, que controle la crisis inmediatamente, que lo pueda poner intramuscular o intravenoso, preferiblemente que sea post, que tenga una amplia disponibilidad, pero desafortunadamente ese medicamento no existe. Entonces, tenemos muchas opciones. Este es el esquema que yo les digo, el que yo planteo. ¿Y por qué tengo este esquema? Primero el ABC para clínicos y empezó con una benzodiazepina que es midazolam porque es la que tenemos disponible en nuestro hospital. Posteriormente fenitoína, y la razón de usar fenitoína es porque la mayoría de los pacientes que llegan al hospital son pacientes que tienen crisis secundaria, son pacientes que tienen antecedentes de riesgo, son pacientes que tienen la probabilidad de tener una lesión estructural. Pero ¿qué pasa si esto yo lo pongo en un hospital como la cardioinfantil, donde tenemos un amplio porcentaje de pacientes con cardiopatías congénitas? ¿Y qué pasa con la benzodiazepina en una cardiopatía congénita? Probablemente me va a empeorar estos síntomas, ¿cierto? Entonces, quizá la ferritina no sea la mejor elección en un escenario como ese. ¿O qué pasa si yo estoy en el Instituto Nacional de Cancerología? Entonces, las interacciones medicamentosas que tiene la fenitoína o las interacciones que puede tener el ácido valproico, pues probablemente no sea la mejor elección para ese paciente. Entonces, yo tengo que caracterizar mi población y saber, bueno, aquí la mayoría de pacientes que tenemos son pacientes que tienen problemas seculares, la fenitoína está muy bien. Estoy en un escenario como, por ejemplo, lo que usan los japoneses. Los japoneses, la mayoría de pacientes son problemas primarios y probablemente el ácido valproico les funcione mejor a ellos. Estoy en Chayo. La mayoría de pacientes que tengo son pacientes cardiovasculares y la fenitoína le va a hacer más daño. Probablemente el levetiracetam sea una buena opción. El ácido valproico es una buena opción. O estoy en el cancerológico o estoy en el centro de cáncer infantil en la misericordia. Entonces, la mayoría de pacientes a los que les vaya a poner fenitoína o ácido valproico a tener interacciones medicamentos y probablemente para esa población el levetiracetam sea una mejor opción. Entonces, tengo que tratar de mirar yo en dónde estoy para saber cuál va a ser ese de primera línea. Es tal cual como si yo fuera a elegir un medicamento para una neutropenia febril. Eso tiene que ir pues caracterizado con mi población. Lo mismo pasa en eso. Mira qué medicamentos tengo, de qué tengo disponibles y esos que tengo disponibles saber usarlos.
Entonces, algunos medicamentos puntuales del midazolam tiene ventajas, muchas ventajas, tiene una rápida y fuerte acción, el problema pues sí es de corta duración, pero pues eso me ayuda mientras yo pongo la segunda línea, pero me produce depresión respiratoria, hipotensión y son las complicaciones que puedo tener en ese caso. ¿Cómo lo uso? 100 miligramos por kilo por hora, pero ¿cuál es el problema? Entonces, cuando yo tengo que empezar a usar los goteos, posiblemente lo que tenga que hacer es ir poniendo bolos desde antes, porque hasta que yo alcance una concentración buena con un goteo me voy a demorar horas. Entonces yo lo voy poniendo bolos y voy aumentando lentamente el goteo. Esa es una de las opciones de midazolam. Entonces, bolos, goteo, bolos, goteo. ¿Mm? Otros medicamentos, y ya sabemos que no han mostrado superioridad, y es difícil establecer la eficacia real de estos con la evidencia que tenemos en este momento, pero tengo otras opciones. Tengo la cosamida, tengo paramparel, tengo brivaracetam, son medicamentos nuevos que han venido saliendo, pero hay unas recomendaciones grandes que uno puede hacer. Primero, entonces, trate de utilizar el medicamento hasta la dosis máxima que yo puedo utilizar. De los que tengo, niveles, pida los niveles, ¿sí? Busque un perfil farmacológico que se ajuste, y asimismo, pues procuremos usar los medicamentos que tengan un efecto similar de acción, como la carbamazepina y la lacosamida, como la fenitoína y la carbamazepina. Entonces procuremos no usar esas mezclas porque pues realmente voy sumando. El propofol muy utilizado en adultos y realmente niños tiene unas ventajas muy grandes, pero hay unas recomendaciones que yo tengo que tratar de hacer para utilizarlo en niños y es primero pues no hacer infusiones durante mucho tiempo, dosis acumuladas muy grandes. Tengo que estar controlando ese síndrome de infusión de propofol, entonces hágale gases, miremos que no esté en acidosis, miremos que la CPK no se eleve, que el perfil lipídico no se aumente, que la funcionalidad esté funcionando para tratar de evitar ese problema. Tratemos de no mezclarlo con dieta cetogénica, tratemos de no usarlo con hipotermia, y si tengo un paciente en que la sospecha es un neurinato del metabolismo, procuremos no utilizarlo porque pues el propofol entra a funcionar con la cadena mitocondrial y puede producir alteraciones. El fenobarbital y el tiopental, muy buenos, muy usados, pero tenemos grandes problemas con ellos como la inestabilidad hemodinámica, la hipotensión, la depresión respiratoria, la predisposición a hacer disminución de la respuesta disminución de la respuesta inmune y aumento de las infecciones. Entonces, pues cuidado un poquito con el tiopental y cuando estemos tiopental acordémonos de esto. Yo tengo que tener un paciente con tiopental monitorizado porque la idea es que yo lleve el paciente a este estado de estadio de supresión, un electroencefalograma plano, que es realmente lo que yo tengo que buscar. Si no lo logro, pues lo que voy a tener es un paciente que probablemente tenga una actividad convulsiva y aparte de eso es hipotenso, entonces es un problema grande utilizar topental si yo no tengo una monitorización electroencefalográfica. Otros, la ketamina, y estamos esperando todavía respuestas de este estudio que Tacerque está frenado desde hace mucho rato, pero pues posiblemente nos iba a dar una respuesta respecto al uso de ketamina, pero cada vez lo usamos mucho más. Infusiones de 0.5 a 3 miligramos por kilo, juntarlo con una benzodiazepina es una muy buena opción, entonces pues la ketamina siempre es una buena opción en el manejo del estado refractario. Infusiones de magnesio también funcionan especialmente en algunas enfermedades y en preeclampsia, pues los ginecólogos tienen amplia experiencia con eso, pero para errores inatos de metabolismo también puede ser una buena opción como un tratamiento coadyuvante tratando de frenar esa respuesta que tenemos. Anestésicos inhalados y cada vez existen algunos dispositivos que nos pueden ayudar, pero pues en el momento probablemente para muchos de nosotros sea muy difícil trasladar una máquina de anestesia para usar anestésico inhalado, pero si los tenemos a disposición puede ser una buena opción. Lo mismo piridoxina, especialmente en recién nacidos y en sospecha de errores innatos del metabolismo, son medicamentos que nos pueden funcionar. Hipotermia, no hay una evidencia grande de la hipotermia, pero lo que yo sí puedo hacer es tener una normotermia controlada en este tipo de pacientes, ¿sí? Tener dosis de 35, 37 de normotermia para así evitar toda la respuesta inflamatoria que me produce la hipertermia. Esteroides también, y entonces ahí va la recomendación de, bueno, vamos buscando que los pacientes tengan específicamente algo que vaya dirigido a esa etiología. Entonces, si yo tengo sospecha de que tengo una enfermedad autoinmune, que tengo un NORS, que tengo un FIRES, pues la inmunoterapia puede ser una muy buena opción. Entonces, terapias distintas existen y probablemente la que más evidencia tiene sigue siendo en niños el tiopental y el pentobarbital por todo el tiempo de uso que tiene y adicionalmente el propofol, especialmente en adultos, como una terapia coadyuvante. Lo mismo, las benzodiazepinas y la ketamina, en la medida que yo voy avanzando, pues cada vez van teniendo una menor evidencia, pero son opciones que me sirven y pues tener en cuenta que en ese momento yo realmente estoy buscando una opción terapéutica que funcione cuando yo ya he agotado todas las opciones. Entonces es muy difícil tener una guía
para manejar pacientes con terapias con estatus epiléptico superrefractario, pero pues por lo menos tratar de ir guiando un poquito la respuesta que voy a hacer. ¿Qué nuevos medicamentos? Entonces, específicamente el brivaracetam y el paramparel funciona bastante bien. Yo lo puedo adicionar a los medicamentos que estoy utilizando y algunos neuroesteroides que están en fase de estudio, pero esto sí va hacia el mismo manejo de inmunosupresor en este tipo de pacientes. Dieta cetogénica, acuérdense, la dieta cetogénica es una muy buena opción y tenemos cada vez mayor disponibilidad de alimentos, de fórmulas para dieta cetogénica, entonces también podríamos utilizarla. Quiero terminar entonces con esta charla, me iba pasando un minuto, pero bueno, acordarnos entonces siempre que el tiempo es cerebro, y ya les explicaba por qué el tiempo es cerebro, dudar, repetir y reevaluar, y ser prudentes en el manejo y ser muy sistemáticos en la forma como lo hago, acordándonos muy bien de esa semiología, porque la semiología nos puede engañar, y eso es lo que hace también que la monitorización electroencefalográfica sea mandatoria en estos pacientes de nivel lectiva. Y finalmente, lo más importante es tener esa guía institucional que me diga a mí, según mis características y las características de mi hospital y población, cuál va a ser la forma de utilizarla. Entonces, vayan a urgencias, miren qué medicamentos tienen bien en su población y establezcan una guía que puedan utilizar ampliamente todos. Y muchísimas gracias.